Bienvenidos. Mi nombre es Alina Freire Fierro. Soy curadora asociada del Herbario UTESEC en la Universidad Técnica de Cotopaxi y profesora titular en la Universidad Regional Amazónica Iquia. Es un gusto para mí compartir información sobre la flora y su importancia y su importancia. Agradezco mucho a los colegas de la Armada Nacional por la invitación a esta conferencia. Bueno, primero vamos a compartir la pantalla y en donde voy a ir indicando un poco de información sobre este tema. Bueno, vamos a ver acá. Hacerle... Perfecto. Bien. Bueno, primero quisiera un poquito hablar sobre una introducción sobre a qué nos referimos con la biodiversidad. La biodiversidad vamos a definirla dependiendo de los varios niveles. El primer nivel es biodiversidad a nivel de genes. La variabilidad genética va a permitir a que una especie, los individuos de una especie puedan adaptarse a diferentes medios, a diferentes cambios en el medio ambiente. Luego tenemos la diversidad de las especies. En este caso, estamos hablando de la variedad y abundancia relativa de las diferentes especies en una comunidad. Y finalmente hablamos de la diversidad de los ecosistemas, en donde ya es no solo a nivel de especies, sino a nivel de comunidades, en donde vemos esta diversidad. Y dependiendo de las comunidades, estas van a proteger los distintos ecosistemas, los cuales, como sabemos, nos dan muchos servicios, los servicios ecosistémicos. Como podemos ver, a nivel de especies, el grupo que mayor diversidad tiene es el de los insectos, seguido por el de los hongos, y luego tenemos otros invertebrados y abajo podemos ver a las plantas. En color café oscuro se indican a las especies que ya han sido nombradas. Y en color claro son especies que todavía no han sido nombradas, entonces es un estimativo de las especies. Vemos entonces que los insectos en la primera línea es el grupo que menos se conoce. Igual en el caso de los hongos. Las plantas un poco más abajo ya presenta un mayor número o mayor proporción de especies que han sido descritas. En lo que se refiere a la diversidad micológica, como vimos, es un grupo que necesita ser muy estudiado. Para Ecuador, por ejemplo, se estiman que habrían tal vez unas 100,000 especies y lamentablemente ni siquiera 1,000 están representadas en los fungarios del Ecuador. Es un campo inmenso para realizar investigaciones. Los hongos juegan un papel muy importante tanto a nivel de la decomposición en el suelo y también ayudan a la fijación de los nutrientes, lógicamente en la alimentación. En lo que refiere a la diversidad vegetal, estamos hablando de organismos a mano derecha en este gráfico que incluyen desde las algas, musgos, plantas sin semilla y plantas con semilla. De estos grupos, el más diverso es el de las angiospermas, que incluye plantas vasculares con semilla. Nos referimos a esto a plantas que tienen un tejido vascular por donde va a subir la savia, tanto la bruta como la elaborada. Por eso es que gracias tenemos estos árboles enormes, ¿no es cierto? Un árbol de aguacate. Lo que se refiere a la diversidad de plantas vasculares en el Ecuador, nuestro país es uno de los más ricos a nivel del planeta. Si comparamos, por ejemplo, a nivel de área y número de especies, nosotros tenemos un área muy pequeña en comparación, por ejemplo, con China, con Brasil, que tiene números casi el doble de especies. Y
Tenemos en Ecuador 17.548 especies de plantas vasculares. Tenemos más que toda Norteamérica y más que toda Europa. Entonces, no necesitamos salir muy lejos para encontrar nuevas especies. De estas 17.000 especies y más, se hizo un estudio hace varios años sobre las especies endémicas. Endémicas quiere decir que solo existen en un país, en una región. En este caso, nuestro país cuenta al momento con más de 5.000 especies endémicas. Entonces, proporcionalmente, una de cada 3 especies nativas de plantas vasculares que tenemos en el Ecuador solo existen en el Ecuador. Las especies endémicas, la mayor proporción, y casi un 70%, está presente en los Andes ecuatorianos. Una proporción menor está en la costa con 18%, luego en la Amazonía con 12% y en Galápagos es cuando menor proporción de especies nativas endémicas en proporción con el número total de especies del Ecuador existe. Como sabemos, sin las plantas no podríamos estar aquí. Yo no podría estar dando la charla y ustedes tampoco escuchando. El aire que respiramos viene del oxígeno, producto de la fotosíntesis. La ropa que nos vestimos, producto de fibras de las plantas. Inclusive como es ropa de poliéster, viene de petróleo, producto de la compresión de troncos de helechos de hace millones de años. Y así, la medicina en la industria y una importancia enorme es la importancia económica por los servicios ecosistémicos que las plantas dan a todo el planeta. Ahora vamos a ver algunos estudios de casos sobre la importancia de la flora en el Ecuador, básicamente. Tenemos acá algunos estudios que se han realizado en la Universidad Técnica de Cotopaxi, institución en la que estuve afiliada por 2 años. Entonces, en este caso, estudiantes de turismo han venido realizando estudios, por ejemplo, sobre la historia natural de especies en el sector de Salache, en donde está el campus, en donde se encuentra el herbario. Entonces, un buen servicio, podríamos hablar de las plantas, es para un potencial de ecoturismo, en donde se pueden producir guías que podrían servir a quienes vengan a visitar este área de Downhill. Este trabajo fue elaborado por Evelyn Zurita. En este caso, la señorita Zurita caracterizó a varias familias, géneros y especies de un área conocida más o menos con poca vegetación. Entonces, si consideramos que áreas con poca vegetación, como son los bosques, las áreas secas interandinas, presentan un potencial, con mayor razón los Andes y la Amazonía, además de Galápagos, lógicamente, y de la costa. Otro estudio que se realizó por varios años fue en una comunidad indígena, la de San Ignacio, en donde se realizó un estudio sobre las plantas con su importancia en la etnobotánica. Entonces acá se vio que 48 familias botánicas fueron encontradas y la familia Asteraceae con la mayor diversidad de especies de uso etnobotánico. Muchas especies tenían categoría medicinal. 42 especies tenían importancia medicinal y la principal, la manzanilla. Entonces, en esto podemos considerar que la importancia de la flora no es solo de las especies nativas, sino también de especies introducidas, como por ejemplo la manzanilla, la ruda o la malva arbórea o ortica dioica. Tenemos entonces que enfatizar la importancia no solo de especies nativas, sino también de especies introducidas. Otro estudio de caso fue de la señorita Liz Gavilanes, quien hizo estudio en una comunidad indígena aquí en Cotopaxi, en donde determinó la importancia de las plantas sobre la base de entrevistas, no solo a nivel medicinal. Entonces, abajo podemos ver en el gráfico todos los usos a nivel medicinal,
sino también a un nivel artesanal, alimento para animales, etc. Producto de su trabajo, ella elaboró una guía etnobotánica en donde presentó fotos, información etnobotánica y también la importancia del turismo, para el turismo. Otro estudio realizado por la señorita Andrea Pachacama consistió en hacer entrevistas y colecciones botánicas en los mercados de la Tacunga. Ella, sobre la base de sus entrevistas, determinó que las personas entrevistadas consideraban que su conocimiento era de mucha importancia, 65% para el turismo cultural. Producto de ese trabajo, se tuvo nuevamente una guía etnobotánica que tiene un gran potencial para los turistas que vengan a conocer los mercados en la Tacunga. Muchas especies tienen distribución no solo en la Tacunga, sino en los Andes ecuatorianos. Esto es una interesante iniciativa, ya que, por ejemplo, en mi caso, si voy a algún país, lo primerito que yo deseo es conocer las plantas que venden en los mercados. Un excelente método para conocer sobre la flora local. Estos estudios se realizan no solo a nivel de mercados o, como es entrevistas, sino también en colecciones científicas. Este trabajo lo realizamos con colegas de la Universidad Católica del Ecuador y del Herbario Nacional del Ecuador, en donde sobre la base de la información en las colecciones botánicas de la familia Melastomataceae se determinó que casi el 50% de las especies tienen una importancia en la medicina. Esta familia tradicionalmente no se la consideraba como importante medicinalmente hasta que hicimos este estudio. Ahora, todos estos estudios se vienen realizando, como les mencionaba, sobre la base de entrevistas a las personas. Ahora, ¿qué es lo que conocemos sobre estudios posteriores a la información sobre la utilidad? En un estudio de caso vemos en la familia Polygalaceae. En esta familia, que tiene 65 especies para el Ecuador, que consideraríamos el 100% de las especies, un 43% está registrada como medicinal en la literatura. De estas, apenas 9%, 6 especies de las 65, tienen información fitoquímica. Y de estas 6, apenas una especie, Polygala paniculata, ha sido estudiada ya a nivel de actividad biológica. Vemos acá también un potencial inmenso para futuras investigaciones. Ahora, no solo a nivel de la medicina, del ecoturismo, de la etnobotánica, las plantas tienen una importancia. También tienen importancia a nivel de agroindustria. En este caso, estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en la carrera de agroindustrias, Jennifer Carúa y Brian Arguero, realizaron un estudio sobre la presencia de mucílagos en plantas. Y esto es importante porque los mucílagos tienen una aplicación bastante grande, por ejemplo, para hacer helados o para espesar productos, etc. En su estudio, ellos encontraron todas estas especies, tanto en la familia Amarantaceae, Asteraceae, Calceolariaceae, que era el primer registro de plantas con presencia de mucílago. Nuevamente, así como vimos en plantas medicinales que se han hecho los estudios sobre uso un poco, en este caso, a base de entrevistas, en este caso los chicos hicieron pruebas cualitativas para determinar los mucílagos. El siguiente paso ya está en el área de la agroindustria para determinar cuáles serían los metabolitos secundarios principales para la formación de mucílagos. Ahora, como vemos aquí, hemos visto estos estudios son como potenciales y ya los primeros estudios. Ahora, ¿cuál es el futuro que nos espera? Especialmente con la situación en la que estamos viviendo actualmente.
Algo bastante penoso es que ya se ha determinado que estamos en la época del antropoceno, en la época en donde la humanidad está impactando en el planeta Tierra. Lo triste es que este impacto es bastante negativo. De acuerdo a los geólogos, para determinar una época geológica es necesaria una marca geológica. Y se han encontrado ya los plastiglomerados, que son pedazos de plástico como fundidos con pedazos de rocas, de tierra, etcétera. Entonces ya se tiene una marca geológica para el antropoceno. Algunos investigadores indican que tal vez se inició hace 8.000 años, pero la mayoría considera que fue desde la época de la revolución industrial. Por esta acción del antropoceno es que las plantas, la diversidad en general está desapareciendo de una manera bastante acelerada. Entonces, entre las amenazas que tenemos, para acordarse mnemotécnicamente, se considera como HIPPO, más el cambio climático. Entonces está la destrucción del hábitat, especies invasoras, la contaminación, la sobrepoblación y la sobreexplotación. Todos estos factores afectan a las plantas y a la diversidad. Y en lo que se refiere al cambio climático, afecta mucho más hacia las plantas, porque las plantas no pueden escapar en el caso, por ejemplo, de un incendio, como sabemos en la Amazonía y en otras áreas. Igual las plantas necesitan de otros organismos o mecanismos para poder migrar, o necesitan, por ejemplo, en el caso de las plantas, se ha visto en estudios en los Andes y en otros lugares del planeta, en donde por el cambio climático la temperatura está creciendo. Entonces, por ejemplo, plantas que crecían a 2.000 metros, ahora hace mucho calor, entonces necesitan migrar hacia lugares más altos. Necesitan las plantas no pueden solas, a menos que tengan sus mecanismos de dispersión por el viento, por ejemplo. O igual necesitan otros organismos para la polinización, ¿no es cierto? Y algo triste es que sus semillas, por ejemplo, pueden ser transportadas, pero no tan rápido como, por ejemplo, si son llevadas por un ave. Para un poco documentar la vegetación que se está perdiendo, nos utilizamos los herbarios y los fungarios. Estos son unos repositorios súper importantes, no solo para la preservación, sino para potenciales estudios, como por ejemplo para estudiar bioinvasiones, biomimética, para estudiar para el área de la evolución, de la sistemática. Las colecciones en herbarios son muy importantes. Bien, como resumen podemos mencionar que la diversidad de hongos e insectos es la más grande y menos estudiada hasta el momento. La concentración de plantas por área en el Ecuador es la más alta del planeta. 1 de cada 3 especies de plantas vasculares nativas es única para el Ecuador y en ningún otro lado más del mundo. La medicina, el turismo, la alimentación, la industria no existirían y nosotros mismos si no hubiesen las plantas. 1 de cada 2 plantas del Ecuador presentan utilidad. Y los conocimientos sobre plantas medicinales ecuatorianas es casi nulo en lo que se refiere a estudios más profundos. Y los herbarios son repositorios permanentes importantes para la biodiversidad. Incluyo aquí algunos enlaces relevantes para quien esté interesado. Y bueno, eso es todo. Les agradezco y espero vernos algún momento. Si tienen preguntas, están aquí mis correos electrónicos. Bueno, eso es todo. Quería agradecerles a los organizadores y de la Armada Nacional, como mencioné, y para cualquier pregunta he colocado mis correos electrónicos. Muchísimas gracias
y nos vemos algún momento. Cuídense.